Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Que la historia la escriben los más poderosos es una ley universal, con excepciones más numerosas y significativas de lo que uno piensa. Hace 70 años se reunieron los líderes de los países asiáticos y africanos que habían conseguido su independencia recientemente. Esta cumbre, conocida como la Conferencia de Bandung por el nombre de la ciudad indonesia en la que se realizó, pasó a la historia por su magnitud, su alcance y por el contexto histórico particular en el que se realizó. Los representantes de 29 países se reunieron durante 7 días a discutir su situación de estados recientemente independizados y la dirección que deberían tomar sus relaciones internacionales. Por supuesto, encontrar una posición común frente a sus antiguas metrópolis fue un tema central de la conferencia, pero por el momento en el que ésta se realizó, era claro que el mundo ya no estaba dominado por las potencias coloniales europeas. De la Segunda Guerra Mundial había surgido un nuevo orden, en el que había aparecido una categoría que hasta entonces se creía irrepetible en la política internacional, la de las superpotencias. De hecho, como lo analizaremos en este episodio, con nuestra invitada y nuestros invitados, Bandung se convirtió en la reunión seminal de lo que sería, algunos años más tarde, el Movimiento de Países No Alineados, un grupo de estados que declararon su neutralidad frente a Estados Unidos y la Unión Soviética, los protagonistas de la Guerra Fría. De alguna manera, la identidad de los actores que participaron en Bandung estaba tan definida por lo que eran como por lo que querían ser. Estados no solo independientes formalmente, sino realmente autónomos. A pesar de que la mayoría de los países latinoamericanos, ellos mismos excolonias, había obtenido su independencia más de un siglo antes, el espíritu de Bandung les caló profundamente. Numerosos estados de nuestra región, Colombia entre ellos, se unieron al movimiento de los no alineados. 7 decenios después, la Conferencia de Bandung no es solo vista como un hecho histórico. Como lo discutiremos en este episodio, las razones que llevaron a realizar esta reunión internacional siguen muy vigentes, especialmente en un mundo cuyas relaciones parecen estarse transformando muy acelerada e inquietantemente. Para entender qué fue la Conferencia de Bandung, cuáles fueron las razones principales que llevaron a convocarla, quiénes fueron sus protagonistas y cuáles fueron sus efectos, no solo los inmediatos sino también los perennes, nos acompañan Pío García, Kelly Arevalo y David Castrillón de la Universidad Externado de Colombia. Hola Kelly, bienvenida una vez más a Coordenadas Mundiales. Gracias por tu generosidad con tu tiempo, con tu conocimiento para acompañarnos en este episodio de hoy. Hola César, hola Pío, hola David, muchas gracias por la invitación y qué rico estar acá compartiendo nuevamente con ustedes. Bueno, y al maestro Pío García. Pío, bienvenido, muchas gracias también por tu generosidad, por supuesto, y por acompañarnos una vez más en Coordenadas Mundiales. César, muchas gracias, igualmente muy complacido de estar contigo, con Kelly y David en esta tertulia. Ya David, precisamente, que acaba de saludar Pío. David, gracias por acompañarnos nuevamente y esta vez gracias por haber venido al estudio de grabación. César, gracias, Coordenadas Mundiales, y gracias a quienes nos escuchan. Claro que sí, eso sí, siempre agradecemos a las personas que nos escuchan y ahora nos ven porque ahora tenemos versión en video. Entonces, les propongo que entremos en materia. Pío, este año estamos en el 70º aniversario de la Conferencia de Bandung. Si nos puedes dar en unas líneas generales sobre qué fue la Conferencia de Bandung, y por supuesto vamos a hablar más adelante de cuál es la importancia, pero por ahora quedémonos en el contexto. ¿Por qué la Conferencia de Bandung y qué fue lo que se produjo allí en esa conferencia? Sí, César, claro. La conferencia marcó un hito en la vida mundial geopolítica de comienzos de la Guerra Fría, el restablecimiento de unas relaciones internacionales después de la tremenda conmoción que significó la Segunda Guerra Mundial. El mundo que había sido colonizado empezó a hacer movimientos hacia la autonomía, la soberanía nacional, pero
algunas potencias colonialistas trataron de ocupar nuevamente esos territorios. Por ejemplo, Malasia, Indonesia por parte de Inglaterra, por parte de Holanda, o por parte de Francia en el mismo Indochina. En estas circunstancias de guerra de descolonización surgió esa búsqueda de alianza de los países, especialmente de Asia y África, para hacer un frente común anticolonial, defendiendo los principios de las Naciones Unidas y poniéndose de acuerdo, tratando de concordar en programas de desarrollo económico y de industrialización para los años siguientes. Bien, muchas gracias, Pío. Y Kelly, ¿cuál fue, digamos, la actitud de los participantes en la conferencia? Había, por lo que nos está explicando Pío, uno podría suponer que había por lo menos dos grupos, dos bandos en la conferencia, o en realidad estaba mucho más disperso, mucho más fragmentado. No, yo creo que contrario a eso es más bien que había una unión, porque estamos hablando de 29 países que decidieron aceptar esta invitación a Indonesia, precisamente por lo que se estaba viendo en ese momento, lo que acaba de pasar en la Segunda Guerra Mundial, los procesos de descolonización, todavía había presencia de Reino Unido, de Francia en este territorio, más que todo en Asia. Entonces, esto hacía que fuera más importante esa necesidad de reunirse todos estos países que estaban en estos procesos de descolonización y unirse en una sola voz. Si bien no iba a ser tan fácil que todos estuvieran de acuerdo, incluso los países que estaban convocando esta reunión, pues cada uno tenía un interés en particular o tenía una visión distinta. Sí fue un escenario pertinente para empezar a hablar de lo que en ese momento se llamó el tercer mundo. Es decir, todos esos países que estaban en proceso de descolonización, que no hacían parte de esas grandes potencias y que empezaban a jugar un rol más importante en ese sistema internacional, que empezaba precisamente a mostrar unos cambios en una expansión de los países que deberían ser parte de las Naciones Unidas, de esos actores estatales que entran en la arena. Entonces, para mí es más como una necesidad de tener una voz conjunta a pesar de las diferencias que se pudieran presentar en las visiones frente a este escenario. David, dentro de esa voz conjunta de la que habla Kelly, ¿hubo algunas voces que sonaran más, digamos, dentro de ese coro unísono que plantea Kelly? En realidad no hubo países que se destacaran por ser más críticos, por ser más audaces, por ser más ambiciosos, si se quiere, en lo que estaban pidiendo en esa conferencia de Bandung. La participación de las distintas delegaciones, no sé, creo que cada una tuvo un momento para brillar, para criticar, para poner temas en el debate. Si bien a la larga, ¿no?, se cierra esta conferencia con una declaración conjunta de los países representados ahí. Sin embargo, a lo largo de la semana de la conferencia se dieron debates críticos, difíciles. Hubo momentos en los que parecía que la conferencia pudo llegar a su fin ante los ojos del mundo y fallar y fracasar. Claro, este era un primer esfuerzo de estados independientes de Asia y de África reuniéndose y tratando de decir: nosotros existimos y nosotros importamos. Pero no todo estaba dicho antes de llegar a Bandung. De hecho, ahí se dieron entonces debates importantes. Uno de ellos, digamos, que creo que refleja muy bien esas dinámicas que se dieron al interior, fue un debate muy al inicio de la conferencia en la comisión política de la conferencia, en la que quien representaba lo que hoy es Sri Lanka, entonces Ceilón, dijo: si nosotros verdaderamente rechazamos el colonialismo en todas sus formas, tenemos que criticar lo que está pasando con la Unión Soviética y tenemos que criticar el colonialismo soviético. Opa, eso es fuerte. Eso es difícil cuando ahí habían países que, si bien, digamos, el enemigo fácil era el colonialismo occidental, aún estaban desarrollando su postura frente a la Unión Soviética. Y ahí también habían países como China, que se habían acercado tal vez un poco más a la Unión Soviética, y entonces ese momento, claro, despertó muchas inquietudes. Y estamos hablando de Sri Lanka, que no era ni India, ni era China, ni era Indonesia, pero que puso este tema en la agenda y que despertó entonces reacciones a favor y en contra de otros países, de Pakistán, de Tailandia, de Irak,
y de otros, unos a favor, unos en contra. A lo que voy entonces es que, claro, para responder tu pregunta en corto, los grandes países ahí representados fueron los que se hicieron sentir, sobre todo los asiáticos. Creo que olvidamos que, claro, esta era una conferencia de Asia y de África, y habían 6 países o territorios africanos ahí. Esos quizás por su baja representación no pudieron hacerse sentir como hubieran querido, y entonces las voces más grandes fueron las asiáticas, pero también países pequeños como Sri Lanka tuvieron ahí su momento, y grande. Pío, David nos cuenta obviamente de lo que sucedió, más bien las posturas que hubo desde el punto de vista de las antiguas colonias o de los países que en ese momento están buscando su independencia real de las potencias coloniales. ¿Cómo fue la actitud o qué papel tuvieron las potencias coloniales del momento en Bandung? ¿Qué actitud llevaron, digamos, a la conferencia? Es fundamental que tengamos en cuenta qué países fueron los líderes de esa conferencia, ¿no? O sea, estaba India, estaba Pakistán, Sri Lanka, Myanmar e Indonesia, que era el país anfitrión. Alrededor de ellos se unieron los otros 24 países para formar los 29, pero es muy importante que China estaba presente. No es de los organizadores, pero China tuvo un gran protagonismo a tal punto que despertó los celos, por ejemplo, de Nehru, porque Zhou Enlai se ganó más protagonismo y tuvo un mayor desempeño y más idea de concertación que la misma India, que Nehru tenía una posición muy fuerte anticolonialista, porque acababan de salir de su dominio colonial por parte de Inglaterra. Perdón que te interrumpa, pero precisamente me llama la atención eso, digamos, la historia no es precisamente uno de mis fuertes, pero China hacía ya un buen tiempo que no era colonia, que era que ya se mostraba como una potencia emergente, por lo menos, o como un país importante en el contexto mundial. ¿Qué hacía China ahí en esa conferencia? Sí, China tiene un papel muy importante en la conferencia y, como digo, tuvo un gran protagonismo porque es curioso que, a pesar de que había luchado junto a Estados Unidos en la liberación por el colonialismo japonés, después con la Revolución Comunista de 1949 y con Mao entró en una política muy anti-estadounidense y allí China estaba marcando una línea de oposición muy seria contra toda la presencia mundial de Estados Unidos en un neoimperialismo con la guerra en Corea, con las bases en Japón, la presencia en todo el mundo. Entonces allí, desde ese jaleo de China con Estados Unidos se remonta a más de 70 años. Ahora tenemos un nuevo capítulo de esa contienda. Entonces, de los grandes países estaba pues India, que era un país que empezaba a reconstruirse, estaba China, Indonesia, que acababa de salir de una guerra de 4 años contra Holanda para lograr su liberación, y eran, digamos, los protagonistas mayores junto con algunos africanos de esa reunión que buscaba esa asociación afroasiática de la cual se habló un buen tiempo. Entonces, tú me preguntas por las potencias coloniales. Los demás, Estados Unidos mandó algunos enviados no oficiales, sino en forma de periodistas y de otras personas para que fueran a tomar nota de lo que estaba sucediendo. Y por supuesto que ni Francia ni Inglaterra tenían participación en esa conferencia, que era únicamente de los países que estaban ensayando, iniciando su vida independiente. Kelly, tú que eres especialista en India y a propósito de algo que está sucediendo en estos días que tiene el mundo con los ojos puestos, bueno, el mundo necesita muchos ojos para todo lo que sucede todos los días, pero uno de los temas que llama la atención en el mundo es la diferencia y el conflicto que hay hasta ahora diplomático entre India y Pakistán. En esa conferencia de Bandung, ¿cómo fue la participación de India, de Pakistán? Ya nos dice Pío, India estuvo un poco celosa de que China se hubiera robado el shock, se hubiera robado el protagonismo, pero ¿hubo algo especial que hicieran India, Pakistán, Bangladesh en esta conferencia? Pues India desde el principio estuvo un poco
no sé si reacia, pero no aceptó en una primera instancia, no estaba muy seguro de aceptar esa invitación que le hacía Indonesia, porque en ese momento, pues India se había independizado en el 47, todavía estaba como en ese proceso de organización de ese proyecto de nación independiente, pero también estaba todo este tema de lo regional, ¿no? De cómo esto puede chocar o no con los intereses, cómo puede influir esto en la relación con otros actores regionales, pero es finalmente, pues Nehru decide aceptar esta invitación y termina pues teniendo allí un rol importante en la medida en que Nehru en su política exterior, que en ese momento se caracterizaba por ser un poco más idealista, por tener unos principios más alineados con lo que terminó siendo el resultado final de Bandung, de la no interferencia, la coexistencia pacífica, el respeto de la soberanía. Pero sí, en ese primer momento era un poco difícil para India tomar esa decisión de participar. Luego, pues efectivamente hace parte, junto con Pakistán, de los países que van a tener allí un rol de liderazgo. Este es un escenario en el que pues tocaba sí o sí limar esas asperezas, precisamente por la necesidad de tener una voz conjunta y además porque ese proceso de independencia fue muy difícil para estos dos actores. Sin embargo, pues con el tiempo se terminó evidenciando como un distanciamiento aún mayor entre estos dos países porque también se nota como un alineamiento más de Pakistán hacia Occidente. Entonces ahí como que se desdibuja un poco ese mensaje inicial. Finalmente, para terminar este segmento, David, ya es la conferencia de Bandung se da en un momento en que ya estaba caliente la Guerra Fría, ya estaba activa la Guerra Fría o todavía no estábamos estrictos en el periodo de Guerra Fría. Estaba muy caliente. La Guerra Fría estaba muy caliente y no solo la Guerra Fría, sino que todavía se sentía ese legado colonial que se estaba luchando en los pueblos del continente africano y asiático. De acuerdo, esta conferencia se llamó en un contexto, se convocó en un contexto particular. Se decide que se va a hacer la conferencia en el 55, se toma la decisión en el 54, que es justamente un año después del parálisis, el acuerdo al que se llegó en la Guerra de Corea, para no hablar de un fin de la Guerra de Corea. La Guerra de Corea es, de cierta manera, la guerra que da inicio a la etapa caliente de la Guerra Fría y claro, se estaba peleando en Asia. En Indochina, la lucha en Vietnam, en los territorios indochinos, estaban en su momento de mayor calor. Y la preocupación de muchos pueblos en África y en Asia era, por una parte, que los que seguían bajo el yugo colonial no iban a escapar de él, y por otra, que los que, entre comillas, sí habían escapado de él, iban a volver a caer bajo nuevos tipos de influencia, de imperialismo por parte de las potencias, incluyendo de los dos bloques, del occidental y el soviético. Había mucho temor de lo que significaba que Estados Unidos y eventualmente la Unión Soviética, o creo que ya en ese momento la Unión Soviética lo tenía, usaran armas nucleares. Ni China tenía armas nucleares a ese punto, ni India, ni ninguna de las potencias asiáticas lo tenía. Ni las potencias europeas todavía, ¿verdad? No estoy seguro. Hasta donde me Ahí nos tendrá me da la memoria, creo que todavía no. Creo. Pero claro, o sea, había muchísimo temor. Y entonces esta conferencia, pues debo decir, claro, ocurre... Hay una tensión muy interesante en la conferencia entre miedo y esperanza. Porque por una parte sí se estaba viendo lo peor de la Guerra Fría, ¿no?, desenvolviéndose en ese momento. Se veía cómo consumía a más territorios en Asia. Por eso, por ejemplo, no se invitó a las Coreas. Se decidió no invitarlas a ellas y, en fin, solo incluir a países técnicamente independientes. Pero al mismo momento había una emoción, una esperanza de lo que podía significar, de que esta conferencia, que por primera vez convocó a la mayoría de la población mundial, porque ni las potencias occidentales ni la Unión Soviética, la mayoría, son los países de Asia y África hoy entonces, y que ellos dijeron, ahora nosotros estamos acá, existimos en las Naciones Unidas, ¿no?, y creemos que allá es importante, y vamos a cambiar el rumbo de las relaciones internacionales. No lo lograron, ¿no?, porque eventualmente los mismos países al interior de Bandung empezarían a pelear, etcétera, pero en fin. Te estás adelantando un poquito porque precisamente, y gracias por tu intervención, con esa redondeamos este primer segmento y precisamente el segundo segmento de este episodio dedicado a la muy importante conferencia de Bandung se lo vamos a dedicar a los resultados concretos que
arrojó la conferencia, que se dio en la conferencia. Entonces vamos a hablar de eso en unos segunditos. ¿Quieres comprender mejor el mundo? La Maestría en Asuntos Internacionales te brinda una formación única que integra la formación en Relaciones Internacionales, Economía, Política y Derecho. Conoce los desafíos más urgentes del mundo y trabaja por la búsqueda de soluciones alternativas. Desarrolla habilidades estratégicas para la gestión de conflictos, fortalece tus conocimientos alrededor de temas de la agenda internacional desde un enfoque regional. Impulsa tu carrera con un enfoque práctico e innovador. Sé parte de la nueva generación de profesionales que está cambiando el mundo. Más información en www.uexternado.edu.co. Bueno, en el primer segmento de este episodio estuvimos viendo el contexto geopolítico de la conferencia de Bandung, vimos quiénes fueron los protagonistas, vimos también un poco qué era lo que estaban buscando, cuáles eran los temas del momento, los temas que llevaron a la conferencia, y hablamos un poco de cómo se desarrolló. En este segundo segmento les invito a las personas que nos están viendo y también por supuesto a nuestra invitada y nuestros dos invitados a que veamos cuáles son los resultados concretos que arrojó la conferencia, que se produjeron allí en la conferencia. Entonces, Kelly, por favor, ¿cuál podría ser un resultado que tú destacas de la conferencia de Bandung? Bueno, sin lugar a dudas, uno de los principales resultados o digamos legados de esta conferencia puede ser el tema de la cooperación sur-sur, cómo estos países empiezan a reunirse en torno a intereses comunes sin tener allí la presencia o la influencia de los actores, de quienes antes eran sus colonizadores, por ponerlo en estos términos, o de cuáles eran esas potencias de la Guerra Fría en ese momento. Entonces, al empezar ellos a buscar soluciones, al presentar una nueva visión de lo que sería un escenario ideal de un orden internacional, también eso empieza a generar nuevas dinámicas, primero de trabajo conjunto, de colaboración, de cooperación entre ellos, empiezan a darse unas nuevas relaciones de horizontalidad, donde ese trabajo conjunto pues puede llevar a unos resultados que están enfocados a las necesidades que van a tener estos países que acaban de pasar por procesos de descolonización. También está cómo esto empieza a generar impacto en la consolidación de diferentes iniciativas regionales y todo esto pues excluyendo a estos actores que sin lugar a duda habían ejercido una presencia importante, una influencia importante sobre su configuración de cómo iban a interactuar frente a unos intereses. Bien, muchas gracias, Kelly. Pío, ¿cuál sería el resultado que tú destacarías que produjo la conferencia de Bandung? Creo que lo más impactante de la conferencia de Bandung, además de lo que ha dicho Kelly, es el hecho de que su esfuerzo se consolidó en afianzamiento del sistema multilateral de las Naciones Unidas recién creadas, porque allí alimentó dos fuerzas. Por un lado, el grupo de los 77 Machina, que buscaban asociación del mundo descolonizado en el desarrollo económico, y por otro lado, un brazo político que es el movimiento de los países no alineados. Prácticamente todos estos países, los mismos líderes que estuvieron en Bandung fueron los líderes de la creación del movimiento de países no alineados 6 años después en Belgrado, y hasta el día de hoy el movimiento se ha mantenido, no ha tenido toda la vitalidad, no ha tenido toda la contundencia que se hubiera esperado por toda la fraccionamiento y por toda la competencia de poderes que lo debilitan, pero el espíritu de no alineados, particularmente de la mayoría de países de Asia y África, sigue vigente. Así como sigue vigente el gran compromiso de todos esos países y sus organizaciones regionales como la Unión Africana o como la ASEAN y las otras organizaciones asiáticas con los principios de las Naciones Unidas. Porque los principios 10 principios o 10 grandes mensajes que salieron de Bandung, a los cuales se refirió Kelly, se convirtieron en los 5 principios de la coexistencia pacífica de los países no alineados o del movimiento de países no alineados,
que, como digo, es una fuerza política actuante dentro de las Naciones Unidas, creando consensos y promoviendo resoluciones muy importantes, como por ejemplo la de 1975, que determinó que el sionismo y el apartheid que se practicaba en Sudáfrica eran formas de racismo. De tal manera que han tenido, a través de esas organizaciones posteriores, un gran impacto de la conferencia de Bandung. Gracias, Pío. ¿Y el que tú resaltarías, David? Hay tanto, ¿no? Hay tanto. Estamos hablando de Bandung hoy porque es tan relevante, ¿no? Pero quiero resaltar un resultado puntual, inmediato de Bandung y las repercusiones que ha tenido. Y me referiría especialmente al impulso que esta conferencia le dio a los movimientos de liberación a lo largo de lo que podríamos llamar el sur global. Hoy creo que vemos esa línea de tiempo de una manera casi que obvia, ¿no? Que después del fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de los procesos de descolonización, eso iba a terminar en un mundo prácticamente descolonizado, aunque no del todo. Pero en ese momento no se podía dar por hecho, ¿no? Precisamente habían países que estaban dando luchas por mantener su dominio sobre sus antiguas colonias. Y entonces que estos pueblos afroasiáticos se reunieran y le dijeran a otros movimientos de liberación, estamos con ustedes y nosotros lo hemos logrado, ustedes también, eso sirvió no solo al nivel simbólico, sino también al nivel material para alentar esos movimientos. Y eventualmente estos nuevos países descolonizados se unirían a la ONU. Pío ya se refería a ella. Hoy la ONU es mayoritariamente un foro de países pobres, como nosotros. Y entonces estamos en un mundo, ¿no? Que antes no era obvio, pero un mundo en el que la voz de la mayoría es la voz de los países del sur global. Y estos países reclaman por no unos derechos, pero unos reconocimientos de su condición especial, ¿no? Ellos decían, no podemos dar por hecho que nosotros seamos países pobres y que los países del norte global son ricos. Eso no se dio de manera aleatoria, eso no pasó simplemente porque sí, eso vino de unas prácticas de explotación, etcétera, donde nosotros sufrimos y ellos ganaron. Y por eso eventualmente, Pío también lo mencionó, una de los resultados de esta conferencia es la creación del grupo de los 77 países en vía de desarrollo, que hoy son más de 130, que eventualmente reclamarían para la creación de un nuevo orden económico internacional. Hoy estamos en un momento de Trump donde el orden económico internacional se está desmoronando y creo que precisamente esa voz de las mayorías tiene que volver a sonar. Vamos a volver a eso último que mencionas en nuestro tercer segmento. Por ahora te agradezco, con esto nos queda claro, digamos, cuáles fueron los principales logros, los principales acuerdos incluso el impacto que tuvo en ese momento la conferencia de Bandung, en este segundo segmento de Coordenadas Mundiales dedicado a la conferencia de Bandung, en el que hablamos de interacciones. Vamos ahora al tercer segmento, en el que vamos a hablar de qué pasaba en América Latina y Colombia, cómo recibieron, digamos, los resultados y cómo recibieron un poco las consecuencias o los efectos que produjo la conferencia de Bandung. Ya volvemos a hablar de eso en unos segunditos. Bueno, en el segundo segmento de Coordenadas de este episodio de Coordenadas Mundiales, que está dedicado a la conferencia de Bandung, estuvimos viendo cuáles fueron los logros concretos y por supuesto el efecto que tuvo en ese momento en los países, como nos recordaban Kelly, Pío y David, en los países que estaban en su proceso de independencia o que todavía no lo habían iniciado, pero que gracias a Bandung tuvieron, digamos, el impulso que necesitaron para iniciarlos. En este tercer segmento de Coordenadas Mundiales vamos a hacer un acercamiento regional en América Latina, por supuesto también en Colombia, y para eso comenzamos con Pío. Pío, ¿se sintió Bandung en América Latina? ¿Tuvo algún efecto o eso estaba muy, muy lejos? Asia y África quedan muy lejos de América Latina. América Latina estaba todavía con, ¿cómo se llama? Con la resaca, digamos, de su integración regional continental, porque en 1948 se había creado la OEA y a pesar de que habíamos visto ya a comienzos de los años 50 la presencia agresiva de Estados Unidos en la región, por ejemplo, en la destitución de Arbenz en Guatemala, en este momento la mayoría de los países de América Latina
él quería preservar una relación muy cercana con Estados Unidos. Estos movimientos los veían lejanos, los veían cosas de los países que se estaban descolonizando, guerras en otros lados, batallas en otras partes de Asia y África que no tocaban América Latina, cuyos países tenían siglo y medio de vida independiente. Sin embargo, como digo, el sentimiento y toda la tendencia afroasiática derivó en la creación de los países no alineados, movimiento al cual sí después adhirió Cuba, y después de 1960 hubo un buen número de países que ingresaron a los no alineados y tuvieron una política mucho más afroasiática. Colombia solo vino a tener una política afroasiática en los años 80, empezó con Belisario Betancourt buscando la membresía en el movimiento de no alineados. Desde 1978 el presidente López Miquelsen había hablado de la política Respices Emilia, o tratando de desmarcarse de la adhesión incondicional a los Estados Unidos, pero no cumplió mayor cosa, y fue en los años 80 cuando ya hubo un acercamiento más afroasiático por parte de Colombia, sin que eso haya significado realmente una mayor autonomía por parte del país, y no ha significado lazos más profundos con Asia y África. Ahora con Asia, en términos económicos, se ve el ascenso de China en la vinculación externa de Colombia, pero en lo político, en lo cultural, es mucho menor, y el país sigue muy alineado en el esquema político-cultural estratégico de Estados Unidos y de Europa. Entonces, ese componente, o sea, está por desarrollar para las próximas generaciones. Gracias, Pío, porque nos queda claro obviamente el impacto en América Latina y en Colombia, pero quisiera, Kelly, que nos ayudaras a entender un poco mejor qué sucedió con Colombia y Bandung. Digamos, no hubo mayores efectos en Colombia. Pío nos dice sí los tuvo, pero en los años 80, pero digamos, no hubo efectos antes de esta mirada a los parecidos, el Respices Emilia, y no hubo efectos antes de que ingresáramos a la organización de los no alineados, al grupo de los no alineados, pero, ¿o tuvo algún efecto en Colombia Bandung? Pues es que yo creo que en la región y en Colombia esa postura o qué tanto impacto tuviera estaba muy ligado también a la posición de Estados Unidos por los lazos políticos y económicos que habían en ese y que siguen existiendo todavía frente a Estados Unidos. Y es que en ese momento Estados Unidos también estaba en una encrucijada en cierta forma, porque si bien estaba mirando a esta conferencia de los no alineados con un poco de cautela, para Estados Unidos estaba el tema de apoyar este movimiento, eh, o no tanto apoyar, pues porque estamos en contexto de Guerra Fría, pero ser un poco más flexible porque tenía a sus vecinos, a su vecindario, pues cercano a los países de lo que llamamos en ese momento el tercer mundo. Pero también, y eso qué implicaciones podría tener con sus aliados europeos, que eran precisamente quienes habían colonizado algunos de estos estados. Pero también está el tema racial, y 1954 también fue un año importante en Estados Unidos. Entonces, cómo jugar con todas estas dinámicas externas y cómo eso podía tener un impacto también en su política interna. Entonces, teniendo en cuenta esto, la forma en que yo siento que pegó en América Latina fue más como una forma de generar una crítica a esa relación que tenía América Latina, Colombia, con Estados Unidos. En estos sectores sí hubo un mayor impacto, una mayor cercanía con ese legado de Bandung y con ese Panchel, con esos 5 principios. Pero en últimas, digamos que esto fue algo que se tradujo más en efectos diplomáticos y simbólicos. Colombia llegó en los 90 a presidir en algún punto la organización de los no alineados, el movimiento de los no alineados. Entonces allí se ve que sí hay un interés en participar, pero no va a ser tan fuerte como claramente ese impacto que hubo en Asia y en África. Pero pues digamos que en términos intelectuales o académicos, pues sí se estudiaba desde la región. Gracias, Kelly. Y David, finalmente, al final, en la conclusión de tu intervención en el segundo segmento, tú nos mencionabas el mundo de hoy.
terminabas mencionando el mundo de hoy, lo que está sucediendo en el mundo de hoy, lo que ha sucedido en los últimos 3 meses, por Dios, parecen 3 siglos, pero los últimos 3 meses... 100 días de Trump, ¿no? Apenas. En esos 3 meses del nuevo gobierno de Estados Unidos, hacías una conexión entre Bandung y el mundo de hoy. Después de Bandung, ustedes los tres, Kelly, Pío y tú, han mencionado en sus intervenciones a los no alineados. El mundo de hoy tiene todavía espacio, tiene todavía necesidad de un grupo de países que estén en contra del neocolonialismo, tienen necesidad de un grupo de países que se aparten, digamos, de estos dos bandos que nuevamente parecen estarse conformando alrededor de Estados Unidos uno y alrededor de China el otro. Hay espacio para un tercer estado que es del origen, digamos, histórico del tercer mundo, que no sea ni el clero ni la nobleza, que no sea Estados Unidos ni China, sino que sean países que simplemente van por su lado, porque en los BRICS uno se enreda un poco con eso, ¿no? Yo creo que la respuesta tiene que ser sí, porque la alternativa entonces es la confrontación, ¿no? Creo que tal vez, o sea, más allá del lenguaje del colonialismo, del imperialismo, lo que sí se necesita es un grupo de países, un gran grupo de países, que pueda representar esa tercera fuerza, que le dice no a la confrontación, que le dice no a la política a partir de bloques, que le dice sí a los temas que siguen siendo importantes, pero que tal vez no están al tope de la agenda. El desarrollo, por ejemplo, parece ser un tema que se ha dejado de lado cuando hay, por supuesto, una guerra en Ucrania, cuando hay un posible genocidio en Palestina. Es fácil dejar de lado los temas un poco más convencionales como el hambre, ¿no? O cosas de este tipo, pero creo que se necesita una tercera fuerza que le diga pues no a esto y que aproveche los mecanismos que existen. La ONU es un buen espacio, se creó en parte para esto, con sus imperfecciones y con sus jerarquías y con sus privilegios para algunos países, pero ese es un espacio donde se pueden dar estos debates y creo que se están dando. El BRICS ampliado creo que muestra una de esas vías en las que tenemos a países del sur global con una voz fuerte y que aun cuando no se llevan bien, están ahí hablando. Creo que el G20 también es muy interesante porque ahí no solo están los grandes países del sur global, sino también los del norte. Y creo que es importante, o sea, un diálogo tiene que ser inclusivo de todos y de todas, ¿no? Creo que eso muestra la vía a seguir. Y de nuevo, creo que la razón por la que la respuesta tiene que ser que sí es porque de otra manera volveremos a caer en las dinámicas de división, de fragmentación, de bloques, que creo que a la larga podemos decir no nos sirvieron tan bien, ¿no?, en la Guerra Fría. Gracias, David. Kelly, noté que asentías cuando David decía, digamos, hablaba sobre la conveniencia de tener un grupo como el que se conformó después de la conferencia de Bandung, alrededor, por el impulso creado por la conferencia de Bandung. ¿Es posible tener un grupo así en la actualidad? David, de hecho, nos da un par de ejemplos, pero estoy hablando de la actualidad actual. Perdón, la redundancia tiene sentido cuando en 3 meses ha sucedido todo lo que ha sucedido. El mundo de hoy, de estos últimos días de abril de 2025, permiten el funcionamiento real, el funcionamiento, digamos, efectivo de un grupo como este. Yo creo que en el mundo actual de la actualidad, como dijiste, es necesario retomar este tipo Espero que la expresión no haga carrera. Yo sí creo que es necesario retomar este tipo de escenarios, pero no, digamos, hacer un copy-paste de Bandung, porque estamos hoy hablando de un sistema internacional diferente, con estados que tienen unos liderazgos diferentes. Incluso si quisiéramos tomar los 5 países líderes de Bandung, pues tal vez no sea posible llegar a un mismo consenso, llegar a unas mismas ideas. Entonces sí es necesario replantear esa necesidad de mirar un escenario alternativo que no necesariamente pase por esas narrativas tradicionales de Occidente, sino que se rescate precisamente esa importancia que hoy tiene Asia, esa necesidad de interactuar de forma efectiva con África, por ejemplo, con diferentes escenarios en América Latina. Entonces sí es necesario replantear un Bandung 2, no sé si sería un Bandung o sería más bien en alguna ciudad en América Latina o en otro lugar, pero donde uno se resalten narrativas que sean diferentes a las occidentales, donde no se dé una subestimación de lo que es el sur global, porque muchas veces ese sur global
primero, ¿qué es? ¿Qué entendemos que es el sur global? ¿China es o no es parte del sur global, por ejemplo? Y tres, que realmente haya un ejercicio de cooperación, que no sea solamente un evento simbólico o una charla más, sino que se traduzca en temas tangibles. Yo diría que el espíritu de Bandung es lo que sigue vigente hoy día, porque se formalizaron acuerdos, organizaciones como no alineados, pero el espíritu sigue más vivo que nunca, porque empezando uno, la lucha anticolonial. Veamos Palestina. Después de 80 años, el Estado palestino sigue sufriendo la colonización y el genocidio por parte de Israel. Dos, el desarrollo económico. 2/3 partes del mundo están sufriendo estragos económicos. Tres, multilateralismo. Cuando Estados Unidos en su ejercicio hegemónico la emprende contra las organizaciones multilaterales, contra la Organización Mundial del Comercio, contra las Naciones Unidas, creo que el mundo tiene que pararse firme para sostener aquellos acuerdos que comprometan a todos en la defensa de las Naciones Unidas, de las organizaciones económicas multilaterales y en los acuerdos logrados con la participación de todos para la preservación del único planeta que tenemos y acudiendo a todo el mensaje del Papa recién fallecido, nuestra madre común que es la Tierra con los objetivos de desarrollo sostenible y los acuerdos para contrarrestar el cambio climático. Entonces, creo que ese es el legado de Bandung fundamental. Sí, y César, ¿sabes algo que creo que no va a ser un Bandung? Sí, va a haber Bandung, van a ser varios, ¿no? No va a haber un solo lugar donde todo el mundo se pone de acuerdo. Creo que habrán varios y creo que para quienes nos escuchan será muy interesante poner atención a lo que pasa en Beijing el siguiente mes. Se va a dar el foro China-CELAC, donde Colombia, ¿no? En el que Colombia está dirigiendo la CELAC como presidente pro tempore, en la presidencia pro tempore. Será interesante ver ahí cómo se discuten estos temas, qué se habla sobre este nuevo proteccionismo estadounidense, cómo se habla del cambio climático, cómo ese puede servir como una pequeña pata de esa nueva Bandung y una en la que Colombia es un protagonista central. Bien, David, muchas gracias por tu dato, un dato importantísimo, obviamente muy interesante, y con ese dato damos por terminado este tercer segmento y vamos a nuestros microsegmentos de recomendaciones. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Kelly, la gente que quiere entender mejor la conferencia de Bandung, qué fue lo que sucedió allí, qué efectos tuvo en su momento y también, por supuesto, qué efectos tuvo tiempo después y sigue teniendo Bandung, ¿en dónde pueden encontrar información de buena calidad sobre este tema? Bueno, yo tal vez no pueda recomendarte dónde encontrar buena información, pero sí es un libro que tiene un ejemplo de lo que queda pendiente todavía de ese legado de la no discriminación. Hay un ejemplo claro y es el tema de la islamofobia. Recientemente salió un libro de la Universidad Externado de Colombia que se llama Islamofobia, facetas de la identidad tóxica, que hace un examen desde diferentes regiones y con autores latinoamericanos sobre dónde se está manifestando esa islamofobia, de qué forma se interpreta o no esa islamofobia y cómo en algunos escenarios eso puede llegar a ser algo contestatario frente al orden internacional existente. Entonces podría ser un tema pertinente ya que estamos hablando de Bandung. Lo está mostrando Pío en este momento. Gracias, Pío. Pío salió corriendo por el libro. Muy bien. Pío, ¿cuál sería tu recomendación además del libro sobre islamofobia? Sí, yo quiero recomendar una película documental del director Joshua Oppenheimer de 2012. Se llama The Act of Killing y se refiere a la matanza masiva de las fuerzas paramilitares en Indonesia de chinos, más de 1 millón de chinos señalados de comunistas. Lo recomiendo por el hecho paradójico de que el país donde se hizo la conferencia para hablar de la estigmatización o luchar contra la estigmatización, contra la Guerra Fría, contra el racismo, se haya dado este acto tan bárbaro
de eliminación de colonias chinas que simplemente porque eran más prósperas que otros grupos en Indonesia. Son hechos que sucedieron a mitad de 1960, 1965, alrededor del golpe de Estado que quitó precisamente a Sukarno, que había sido el gran mentor de Bandung. Gracias, Pío, muchas gracias. Y finalmente, David, ¿cuál sería tu recomendación? Tengo dos, voy a ser breve. Una es un libro del momento, digamos que salió después de la conferencia de Bandung, escrito por un periodista afroamericano, estadounidense, que había ido a la conferencia de Bandung como observador, Richard Wright. Su libro es La cortina de color, un reporte sobre la conferencia de Bandung. Creo que es interesante leer sus impresiones de primera mano sobre lo que ocurrió allá, su experiencia como una persona afroamericana en un país asiático, en ese momento específico donde en Estados Unidos todavía se practicaban pues un apartheid, finalmente. Y no sería hasta los 60 que eso empieza a cambiar hasta cierto punto. Y mi segunda recomendación es actual. Uno de los resultados de la conferencia al mediano plazo sería la conferencia tricontinental que se dio en La Habana, en Cuba, en la que ya no estaban Asia y África, sino también América Latina. Recientemente ha salido una nueva publicación que se llama El Tricontinental. Está en inglés, entonces se llama The Tricontinental y .com. Y ahí ellos tienen, es un medio tal vez un poco de izquierda, ciertamente socialista, y ha dado recientemente en este 70 aniversario un reportaje sobre la memoria de Bandung, el espíritu de Bandung y el legado de Bandung. Creo que también puede ser interesante leer eso. Bien, David, muchas gracias por tu recomendación. Como siempre, es un placer enorme tener a estos tres colegas de aquí de la Universidad Externado de Colombia, especialistas en Asia, en el Indo-Pacífico, hoy hablando de un tema histórico, pero que tiene, por supuesto, repercusiones y tiene necesidades en el día de hoy. Es decir, vemos que a pesar de haber sido hace 70 años, la conferencia de Bandung sigue teniendo repercusiones y sigue teniendo, digamos, espacio en el mundo de hoy, en este mundo tan atropellado de hoy. Les agradezco inmensamente a Kelly Arévalo, especialista en India, que nos acompaña hoy para hablar de este tema. Kelly, muchas gracias. A ti, César, el podcast, y nuevamente pues muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado hoy. Y al maestro Pío García, el gran maestro en temas de Japón inicialmente, pero por supuesto de toda Asia e Indo-Pacífico. Pío, gracias por acompañarnos hoy. Un gusto poder participar en este encuentro. Gracias por la invitación y gracias a la audiencia. Bueno, y finalmente también a mi colega David Castrillón, especialista en China, especialista en Estados Unidos, quien nos acompaña hoy en el estudio. Muchas gracias, David, por haber venido. César, gracias, un gusto estar acá al frente tuyo, y también gracias a Pío y a Kelly, de quienes aprendo tanto. Y por supuesto, muchas gracias a nuestro productor Rafael Piñeros, que en este episodio, como en todos, se luce trayendo invitados de primer nivel para entender los temas de las relaciones internacionales, a nuestra asistente de investigación Sara Navarro, que estuvo hoy aquí en el apoyo técnico que sí que se necesitó hoy, y muchas gracias por supuesto a nuestro técnico de grabación Daniel Miranda, y a todas las personas que nos escuchan y que nos ven ahora episodio tras episodio para entender lo que sucede en este muy movido mundo de las relaciones internacionales. Muchas gracias.